este laboratorio surgió por una inquietud de la comunidad celíaca local, que no tenían un lugar donde se analizaran, no sé, harinas que compraban en la dietética, alimentos que compraban en la dietética, que les decían que eran aptos para celíacos, pero que ellos no estaban seguros, porque por ahí probaban algo, se descomponían. Entonces surgieron inquietudes y las vinieron a plantear acá en la facultad. Entonces hubo una decisión institucional de creación de este laboratorio y bueno, entonces hubo que formar el equipo. En ese momento se formó el equipo donde había una ingeniera química, un ingeniero agrónomo, 2 bioquímicas y una alumna. Luego la ingeniera química, bueno, por motivos particulares e institucionales, porque pasó a ser secretaria académica, entonces tuvo que retirarse un poco del laboratorio, pero estuvo muy involucrada en la primera parte de la creación del laboratorio, que fue Silvia Lozardo. También estuvo Hernán Godoy como ingeniero agrónomo, que igual sigue participando en los proyectos de extensión, que después voy a contar cuáles son, que tenemos. Y bueno, quedamos las 2 bioquímicas, que es Alejandra Goyeneche, yo, Analía Margheritis, y la alumna, que es María Cristina Spiros, que en este momento tiene su segunda beca de la facultad para trabajar en este laboratorio, que la ganó por concurso, por un concurso interno que hubo. Ella está haciendo su tesis en pastas aptas para celíacos, justamente relacionado también con el laboratorio. Este laboratorio lo que hace básicamente es el análisis de gliadinas en alimentos por un método diseñado por el bioquímico Fernando Chirdo, que es un ELISA, un enzimo inmunoensayo competitivo secuencial que utiliza anticuerpos policlonales. A ver, ¿eso qué quiere decir? Es el método que se utiliza. El ELISA, que son estas plaquitas, son unos pocillitos donde se hace en cada pocillito una reacción química. Una reacción química autoinmune, o sea, una unión antígeno-anticuerpo. El antígeno vienen a ser las gliadinas y el anticuerpo es un anticuerpo que reconoce las gliadinas. Las gliadinas son justamente las proteínas tóxicas del trigo. En cebada, avena y centeno también están, pero tienen otro nombre, pero son las mismas proteínas y son las que son tóxicas para los celíacos. Son las que forman el gluten, lo que nosotros conocemos como la masa, ¿sí? Bien, entonces lo que hace este laboratorio es con ese método que diseñó Fernando Chirdo, que ya dije que era autoinmune, reacción antígeno-anticuerpo, se determinan esas proteínas tóxicas. O sea, que se determina si el alimento es apto para celíacos, no tiene que tener esas proteínas tóxicas. Si es apto para celíacos, no las tiene que tener, si no es apto, las tiene. Entonces, nosotros eso lo notamos de acuerdo al color que da. Y ese color se mide con aquel equipo que está allá, que es un espectrofotómetro. Eso es toda la técnica en sí que se hace acá. Después, bueno, también hay técnicas de extracción de las gliadinas de los alimentos, porque no se puede, por ejemplo, algún alimento no se puede procesar tal cual está, sino que hay que hacer una previa extracción de estas proteínas. Después otra cosa que se hace es se utiliza un estándar de gliadina, una gliadina comercial, para comparar con esas gliadinas que nosotros queremos medir. Eso también, con ese estándar de gliadina, se utiliza una técnica que es de cuantificación. Nosotros tenemos que preparar esa solución de gliadina estándar, que es la que vamos a usar para comparar, y esa solución hay que cuantificarla, es decir, hay que medir la concentración. Para eso tuvimos que desarrollar nosotros una técnica, porque la técnica que había estaba confusa o nos complicaba mucho por la cantidad de material, por los reactivos. Entonces diseñamos una técnica con el kit de ureasa que se usa en los hospitales. Con eso diseñamos una técnica y la publicamos en un trabajo para cuantificar ese estándar. Y después, otra cosa que se hace en este laboratorio, ahora se está haciendo, es la producción de nuestros propios anticuerpos para utilizar en la técnica. Porque antes los anticuerpos habíamos hecho un convenio con la Facultad de La Plata, de Ciencias Exactas de La Plata, con el laboratorio LISIN, que es el laboratorio donde trabaja
Fernando Chirdo, que es el que diseñó esta técnica, habíamos hecho un convenio con ellos y nos facilitaban los anticuerpos. A partir de ahora los anticuerpos los empezamos a producir nosotros. Comenzamos en forma experimental con un conejo, por supuesto pidiendo autorización al Comité de Bienestar Animal, y obtuvimos una cierta cantidad de anticuerpos. Lo probamos y tuvo un título alto, quiere decir una concentración buena, o sea que nos resultó útil para la técnica. Y bueno, eso lo vamos a usar, pero ahora queremos hacer un convenio con la Escuela Agraria, porque ellos tienen conejos y entonces ellos nos cuidarían los conejos y nosotros iríamos a inyectarles el antígeno, o sea, realizar el protocolo para obtener el anticuerpo y ellos se encargarían de mantener a los conejos. Eso es a futuro, es lo próximo que vamos a hacer ahora. En este momento estamos en 2 proyectos de extensión. Uno es con los jardines de la comunidad azuleña, donde nosotros explicamos a la gente de la cocina cómo manejarse, cómo realizar sus prácticas para preparar los alimentos para que no se contaminen con las harinas que les hacen mal a los celíacos, que son trigo, avena, cebada y centeno. Entonces también estamos en otro proyecto para hacer cerveza artesanal apta para celíacos, que esto es muy bueno porque los celíacos no tienen una cerveza que puedan consumir, porque toda la cerveza está hecha con cebada, que es uno de los cereales que ellos no pueden consumir. Entonces estamos probando con otros cereales y además con una enzima que degrada a las proteínas tóxicas de la cebada o del trigo, porque algunas cervezas están hechas con trigo, para que sean aptas para que puedan consumirla los celíacos. También hacemos pequeños proyectos de extensión, que no serían proyectos, sino serían más bien encuentros, charlas, jornadas, como por ejemplo la Semana de la Ciencia, donde hacemos generalmente expo celiaquía. También hacemos un stand de enfermedad celíaca, que lo hicimos también en Expo Salud, ¿sí? Que eso se abre a toda la comunidad azuleña y también a las localidades aledañas, que está organizada por el Hospital de Niños. Bueno, ya dije la Semana de la Ciencia, y también estuvimos en el Festival Cervantino.